Estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber novas notificações. E não esqueça também que o Farofa Crítica agora está no formato podcast na plataforma Spotify. Avise amigos, familiares, para que a gente aumente a nossa audiência, a nossa rede de contatos. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, e ali você pode, inclusive, sugerir convidados, temas, para que a gente, então, consiga ter essa relação mais interativa com você. E hoje, então, o Farofa Crítica é internacional novamente e recebe a professora Tatiana Gutierrez. Tatiana Gutierrez é docente universitária, pesquisadora social e atualmente está na Uniminuto, Universidade Minuto de Dios, de Bogotá, e é especialista em comunicação, educação e cultura. Tem trabalhado com comunidades campesinas e pescadores da região do sul do Bolívar colombiano, e de Usme, localidade na cidade de Bogotá. Como nós fizemos também com a outra professora, né, com a professora Andréa, também aqui da Colômbia, a gente vai aqui, então, fazer uma conversa no idioma da integração latino-americana, o portunhol. Tatiana, muitas graças por ter recebido a nossa invitação e aceito a nossa invitação. E eu começo nossa conversa aqui, né? Usted estudia as comunidades campesinas de Usme, na localidade de la Ciudad de Bogotá. Como é esse estilo de vida campesino em um território urbano de uma grande cidade como Bogotá? Bom dia, Denis. Muito obrigada pelo convite. Me perdão, eu não falo português, então vamos a hablar en español. Muchísimas gracias a todos tus oyentes, a tu público. Sí, digamos que nosotros hemos venido trabajando en USME los últimos 2 años. Tú tuviste la posibilidad de conocer Bogotá, de conocer también muchas de las zonas de la periferia de Bogotá, y te pudiste dar cuenta que Bogotá puede tener de toda su área total el 75%, y este dato me parece que es muy importante para que no lo podamos imaginar, 75% del suelo en la ciudad de Bogotá, que se supone urbana, es suelo rural. El 75%, es decir, el mapa mental que nosotros tenemos de Bogotá, la Bogotá metropolitana, urbanizada, solo corresponde al 23% del suelo, ¿sí? Total, del área total de Bogotá. Entonces, digamos que USME, que es el lugar en el que nosotros hemos venido desarrollando la investigación, es la expresión de la ruralidad también, ¿sí? Y de un conflicto ecológico y distributivo que tiene que ver con cómo se empieza a entregar el suelo urbano a los proyectos de expansión urbana, ¿sí? La transformación del espacio rural, la amenaza de la vida campesina, la profundización de la reconversión de los usos del suelo rural, sumados por supuesto a las prácticas de extracción rocosa que se están haciendo, tú sabes, en Ciudad Bolívar, tú lo lograste ver en algunas de las sesiones que tuviste, la contaminación del aire, del agua, ¿sí? Por lo que pensar un poco también en esta idea de extractivismo urbano empieza a satisfacer de alguna manera la necesidad que tenemos de comprender qué es lo que está pasando en estas zonas de suelo rural. Digamos que en USME nosotros nos hemos dado cuenta que del área total del territorio de la localidad de USME, tú sabes que en Bogotá estamos organizados por localidades. USME es una de esas localidades. Nosotros estamos hablando de una extensión de más o menos de 21.506 hectáreas del territorio de esa localidad,
y solo el 5,54% aproximadamente es suelo urbano. Todo lo demás o es suelo rural o es suelo de expansión. A la fecha hay un cinturón de borde de expansión urbana en la ruralidad de Usme de un 30% del territorio. Entonces, digamos que en esa medida, esa zona de borde se constituye en una zona muy importante para analizar lo que está pasando en términos de extractivismo urbano, ¿sí? Y de cómo se empieza a tensionar las formas de vida campesina, ligadas a la tierra, ligadas a la tradición, al tema de la soberanía alimentaria también, ¿sí? En una ciudad como la nuestra, que tiene además una de las centrales de abastos más importantes de todo el país, ¿sí? Que además a propósito del COVID estuvimos con un brote muy importante en esta central de abastos y entonces pareciera que la ciudad estaba en riesgo de poder abastecerse alimentariamente, pero resulta que tenemos una área rural que no estamos aprovechando y que no estamos usando de la mejor manera. Entonces creo que este espacio en el que estamos desarrollando esta investigación pues nos presentan estas tensiones y es muy, muy importante también empezar a hablar de ellas y yo por eso te agradezco mucho la posibilidad que nos das de conversar sobre este tema contigo. Tatiana, ¿cuáles son las mayores vulnerabilidades de esas comunidades y su relación con el gobierno? ¿La propagación de coronavirus es más intensa en esas comunidades? No es que sea más intensa la propagación del coronavirus, pero digamos que sí es un pequeño espacio en el que nosotros podemos ver las desigualdades, la expresión de las desigualdades de una sociedad como la nuestra, ¿sí? Tú alcanzaste a conocer muchas de las comunidades en las que nosotros trabajamos en la universidad. Segundo lugar, de ser el país más desigual en América Latina y el séptimo en todo el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que esta emergencia, esta crisis, porque no es una emergencia sanitaria, es una crisis sanitaria, una de las tantas crisis del mundo occidental, lo que hemos producido también, está muy relacionada, o más bien tiene unos efectos muy claros frente a la desigualdad, expresa la desigualdad, digamos que desnuda más bien, ¿sí? Nos la deja ver mucho más crudamente, ¿sí? Cómo es que la desigualdad se expresa. Entonces, por ejemplo, el acceso a un servicio vital como el agua, ¿sí? En regiones apartadas de nuestro país y en USME también, uno puede más o menos decir que hay cifras como de 86% tenemos agua potable, pero en estos lugares la cifra más o menos puede ser de 1 de cada 7 hogares no tiene acceso al agua, cuando además es un mínimo vital completamente necesario en un momento de emergencia como este. Entonces, el acceso al agua potable es fundamental, ¿sí? Y tenemos además allí la regadera, que es como una especie de represa para producir energía. Entonces, tenemos agua, pero no la tenemos para abastecer de agua a las comunidades campesinas, sino que tenemos agua para satisfacer el tema energético, ¿sí? Que tú ya sabes que no es, que es privado, que le pertenece a corporaciones que han sido concedidas en el marco pues de estas ideas de extractivismo que tenemos como modelo de desarrollo en países como los nuestros, ¿sí? Pero también el tema de la conectividad a Internet. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los niños que ya no tienen clase presencial, pues requieren educación virtual, la interacción y la retroalimentación con sus pares, compañeros, con sus maestros es fundamental. Y lo que nos damos cuenta es que los estratos 6, que además están en localidades que están más urbanizadas, tenemos un 94,8 más o menos de cobertura, frente a en los estratos 1, que es en donde yo te estoy hablando, en la localidad de Usme, del 15,8 de cobertura, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gran mayoría de los niños y adolescentes de los hogares, pues que están más apartados en estas zonas, pues no pueden continuar con sus estudios de manera efectiva, con sus estudios virtuales de manera efectiva,
¿sí? Entonces, digamos que estos dos aspectos, por ejemplo, nos muestran también los alcances de la desigualdad en un país como el nuestro, en estas zonas de la ciudad de Bogotá, que están aquí nomás, ¿sí? Y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas alimentarios, que tú sabes, Denis, que están fallando, que la pandemia lo único que ha hecho es agravar la situación y hacernos dar cuenta que en efecto es el sistema alimentario el que está en crisis. Hace poco escuchaba a Silvia Ribeiro y a Enrique Dussel en una charla que me pareció muy interesante frente a este tema de el COVID. Lo que nos está mostrando en últimas es que nuestros sistemas alimentarios, la forma en la que producimos los alimentos, nos están enfermando, ¿sí? Y esta quizás no sea la única pandemia a la que nos enfrentemos. Entonces, digamos que por ahí también podemos conversar un poquito frente al tema del sistema alimentario. Tatiana, como el gobierno de Bogotá o el gobierno de Colombia ha abordado este problema de las comunidades periféricas? Pues mira, digamos que nosotros nos hemos dado cuenta que hay una disparidad entre lo que hace el gobierno distrital aquí en Bogotá y lo que hace el gobierno nacional, ¿sí? Claramente el gobierno nacional frente a este tema de agricultura familiar campesina, digamos que Colombia como país produce por lo menos más del 70% de lo que nosotros, en lo que nos alimentamos, se produce a través de la agricultura familiar campesina. Nosotros tenemos unos niveles de importación de alimentos que además es terrible decirlo, pero por lo menos el 30%, y yo estoy siendo generosa con las cifras, el 30% de la comida que nosotros consumimos es comida importada, ¿sí? Y lo que nos estamos dando cuenta es que en medio de esta crisis el gobierno toma, solo te voy a dar dos ejemplos, el gobierno nacional toma dos medidas. La primera es poner los aranceles a cero para la importación de maíz, de sorgo y de soya, que viene desde Estados Unidos, ¿sí? Es lo primero que hace. Y la producción de maíz que tiene el país, cero, ¿sí? No está siendo incentivada. O sea, en medio de esta crisis alimentaria en la que podemos estar, el gobierno lo que hace es aranceles cero para estimular la importación de estos productos. Y Sí. adicional a eso, en la canasta de alimentación de los programas escolares, digamos que lo que hace es que se le dé una ración industrializada, ¿sí? Entonces nosotros vemos en los paquetes de alimentación escolar bebidas azucaradas, empaquetados, leches, estimulando la industria de alimentos, ¿sí? En lugar de decir, mira, en las regiones se produce alimento, desde ahí los paquetes escolares pues podrían enlazarse con la gran cantidad de redes de campesinos que hay en la actualidad. Digamos que yo conozco algunas organizaciones más grandes, como por ejemplo la RENAF, que es una red de agricultura familiar que a su vez articula una serie de organizaciones, asociaciones campesinas, otras redes, es una red de redes, ¿sí? Con la que el gobierno podría contar fácilmente, pero digamos que este tipo de iniciativas no se estimulan. Como contraste, nos estamos dando cuenta que la alcaldesa Claudia López en la actualidad está sacando un programa de mercados campesinos. Este programa de mercados campesinos ya venía trabajándose con estas redes que yo te digo, campesinos que se vienen asociando, gente que empieza a trabajar estos circuitos cortos de comercialización, ¿sí? Para poder también atender la crisis de corabastos que te decía hace un rato, que en medio de eso, digamos que todo llegaba hasta central de abastos y pues si a ese era un foco de infección, pues teníamos que descentralizarlo. Entonces lo que hace, digamos, esta política un poco de mercados campesinos es decirnos, bueno, le podemos conectar el campesino con la mesa, con su mesa, ¿sí? Con el consumidor directamente. Entonces, el distrito como política institucional, que es lo que me parece muy interesante, ¿sí? Ya lo venían haciendo otros, pero el hecho de que institucionalmente se respalde eso también nos dice de un espaldarazo también frente a los procesos, digamos, de comercialización campesina que son necesarios para impulsar también el campo
esta mujer lo que hace es generar esta red de mercados campesinos y nosotros, cualquiera, puede llamar o puede comunicarse y que el mercado llegue a nuestra casa, ¿sí? Y viene de estas zonas de Usme, de Ciudad Bolívar, ¿sí? Las zonas rurales de Bogotá, no necesariamente de fuera de Bogotá. ¿Sí? Entonces, digamos que eso de alguna manera sí nos permite empezar a reflexionar también desde la institucionalidad qué tipo de programas y de proyectos son necesarios para impulsar el campo y para atender esta crisis de una manera mucho más efectiva, digamos, de subsanar de alguna manera las fallas que tiene nuestro sistema alimentario actual. Ok, las últimas elecciones presidenciales de Colombia, un candidato de centro-izquierda llegó a la segunda vuelta. ¿Usted ve posibilidades para una victoria de izquierda en Colombia a corto o medio plazo? Ay, ¿O qué Denis, usted hace? no, ¿Piensas? esta es, es muy espinosa. Yo, digamos que te voy a dar una respuesta con el deseo y la otra con el principio de realidad. Entonces, con el deseo, yo siento que un gobierno como el que tenemos en la actualidad es un gobierno ilegítimo. Yo no sé si ustedes han escuchado últimamente todos estos escándalos relacionados con la compra de votos del presidente actual, ¿sí? Compra de votos que además involucran el narcotráfico, es decir, dineros del narcotráfico. Algunos analistas políticos ya están hablando de un proceso 8000 en su segunda versión, que fue lo que vivimos con el expresidente Samper, ¿sí? Y por lo cual Estados Unidos intervino, bueno, y demás, pero en este caso Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada, la comunidad internacional, la OEA, no se ha pronunciado. Digamos que estamos ante un tema de ilegitimidad del gobierno actual y digamos que yo siento que hay sectores mucho más abiertos a la posibilidad de que esta perspectiva de izquierda pueda llegar al país, ¿sí? Y más allá de que sea una perspectiva de izquierda, creo que tiene que ver con la forma de pensarse otro modelo económico y otro modelo de desarrollo del país que ya no esté sustentado solo en las importaciones y en la economía extractivista. Lo que nos hemos dado cuenta que el tema alimentario puede ser fundamental, nos hemos dado cuenta que la economía nacional tiene que fortalecerse, ¿sí? Sin embargo, yo siento que todavía hay muchos sectores, en el principio de realidad, siento que hay muchos sectores que no están muy de acuerdo con que este tipo de proyectos tan radicales lleguen al poder. Digamos que nosotros históricamente hemos sido una democracia, nuestras dictaduras han sido civiles, en realidad. Nosotros no hemos tenido, pues salvo un momento de una junta militar y de un militar que estuvo en el poder, digamos que no hemos tenido procesos de dictadura militar. Eso significa que confiamos en las instituciones, aunque nosotros no tenemos una institucionalidad fuerte y democrática en realidad, ¿sí? Entonces, digamos que por esa vía es muy complicado que los partidos de tercer tipo o todo aquello que represente una opción al bipartidismo que ha estado, digamos, en el poder durante siempre, ¿sí? Con distintos colores, pero en eso, que entre a jugar partidos del tercer tipo, partidos que además interpelen los modelos de desarrollo y económicos, es muy complejo que eso suceda. Sí, digamos que nosotros no tenemos tampoco la separación iglesia-estado que desearíamos, por ejemplo. Entonces, hay un tema de fanatismo religioso también eligiendo. Estos asuntos de izquierda, tú sabes que tienen que ver necesariamente con la idea de la negación de Dios y entonces cómo es posible si un país que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, cómo va a llegar un ateo al poder. Digamos que hay un montón de elementos ideológicos, por supuesto políticos y económicos. Además, los grupos económicos de nuestro país también presionan muy fuerte para que determinados gobiernos lleguen. Entonces, yo creo que alcanzaremos como para tener una mejor opción de centro, porque lo que tenemos hoy no es centro, claramente. Yo creo que nos alcanza para eso, para pensar una opción de centro, pero no tanto como para pensar en la izquierda todavía.
Esa es el principio de realidad, pero ojalá me equivoque. É fenômeno muito interessante, por exemplo, porque la derecha en Latinoamérica se basea neste fanatismo religioso. Bolsonaro em Brasil, Jennifer Áñez em Bolívia, Mm, em Colômbia, você também afirma isto. mm. Por que isso sucede? Por que esse fanatismo religioso tem crescido muito em Latinoamérica? Digamos que en Latinoamérica yo he escuchado algunas cosas, pero no me atrevo como a dar como una opinión sobre Latinoamérica. Sin embargo, en Colombia, digamos que lo que yo sí puedo decir es que ha sido muy difícil hacer esta separación iglesia-estado, ¿sí? Pese a lo, digamos que, o más bien la diferencia entre lo que ocurre con Latinoamérica es que las iglesias de corte más protestante, ¿sí? Son las que han venido, digamos que de alguna manera impactando en las decisiones, ¿sí? Políticas y generando esta idea de fanatismo religioso que impulsa gobiernos y proyectos políticos. En Colombia, digamos que tenemos este tema de las iglesias pues cristianas de corte protestante, pero también la iglesia católica tiene un peso político muy importante y esa es la separación iglesia-estado que no logramos tener. Es decir, es inconcebible que en un momento como este nosotros le consagremos el Estado y el bienestar de la nación a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Guadalupe, a cualquier advocación religiosa. Y no se trata de un asunto de anticristianismo o de ateísmo, se trata de un asunto de libertad religiosa, es decir, un presidente no, y una vicepresidente no pueden salir a decirle al país entero que vamos a estar bien, que el COVID no nos va a impactar tanto porque la Virgen y Jesús nos protegen, ¿sí? Es decir, eso no puede pasar en una sociedad laica, ¿sí? Entonces, digamos que además, los niveles de corrupción en los que nos gobiernan, los niveles de inmoralidad a los que llegan las instituciones del Estado, pues no demuestran ni siquiera eh, determinada coherencia con esa religiosidad profesada, ¿me entiendes? Entonces, digamos que lo que ocurre en Colombia es que se ha convertido en un discurso muy funcional también, ¿sí? Un discurso que de alguna manera apacigua a las masas, un discurso que de alguna manera, si deja en manos de Dios, ¿sí? Lo que nos puede suceder y de alguna manera nos impide pensar de manera crítica y proponer alternativas de solución y ver esas alternativas como real posibilidad, ¿sí? Entonces, yo no sé si es el mismo fenómeno que ocurre en América Latina, yo siento que es distinto. Creo que en Colombia tiene que ver con esta idea de la confesionalidad, ¿sí? De una sociedad muy confesional, una sociedad un tanto doble moralista, ¿sí? Muy hipócrita también en muchos sentidos frente a las prácticas éticas y morales que se contraponen constantemente O y que creo, moralismo também é sí, machismo também, né? exacto, y han E, hecho mella en la sociedad, han hecho mella en la forma en la que cotidianamente nos relacionamos, pero también en la forma en la que hacemos política, entonces, sim. ¿sí? Muito bem, estamos encerrando o programa. Tatiana, você é uma intelectual investigadora, professora muito importante em Uniminuto. Ay, no. Você desenvolve um projeto importante em SEDE, Centro de Educação para o Desenvolvimento. Habla um pouco para nós outros a respeito de SEDE e também qual era o seu papel de intelectual na luta por uma transformação da sociedade. Pues Denis, tú sabes que ese es un punto que nos ha conectado a nosotros. Nosotros creemos en que si la realidad se piensa desde otra óptica, pues te interviene también desde otra óptica y desde ahí pues es que se dan las transformaciones, ¿sí? Empezamos pensando distinto. Y desde el Centro de Educación para el Desarrollo, digamos que esa ha sido siempre una posibilidad de poder saber que la universidad es un actor fundamental, que es un puente para la acción, para el pensamiento y para la acción en la sociedad. Sí, es parte de la sociedad. La universidad no es un ente aparte, completamente inocuo,
sino que tiene que estar completamente involucrada. La universidad nace con esta idea de aportar a la transformación del país, y creo que desde el Centro de Educación para el Desarrollo ese trabajo nos lo hemos tomado muy en serio. Aportamos a la transformación del país, aportamos, digamos, desde esta perspectiva crítica también, y tratando sobre todo de conectar las voces de las comunidades, ¿sí? Que son las que son de verdad agentes de su propia transformación. Digamos que nosotros lo que hacemos también es de alguna manera comprender, ¿sí? Para poder sumarnos a esa transformación, pero en realidad creemos que son las comunidades las que saben por dónde, las que lo han venido haciendo además, y nuestra tarea también es un poco ser orgánicos, ¿sí? En esa tarea con ellas, ¿sí? Muitas graças, Tatiana. Então, eu convido todos vocês brasileiros, os brasileiros que estão nos assistindo, para acessar o site, o sítio do SEDE, Centro de Educação para o Desenvolvimento de Uniminuto, que nós vamos colocar aí na tarja, né, onde vários projetos, eu estive em Bogotá, né, vários projetos muito importantes são desenvolvidos, e é importante a gente conhecer, né, nós brasileiros temos um problema muito sério de desconhecer o que os nossos irmãos da América Latina têm produzido, né? Então acho que é uma oportunidade para a gente ter esse contato. Tatiana, muchas gracias por la entrevista, muy bueno. ¿Usted está bien, se cuidando en Bogotá? Sí, pues de hecho te estaba diciendo que hace poco tuve un resfriado muy fuerte. Sí. Aquí en casa tuvimos un resfriado muy fuerte, todos en casa, y nos asustamos mucho, ¿sí? Porque pues sí, uno empieza a sentir que es muy vulnerable, y esa sensación es muy interesante también, es darnos cuenta que la vulnerabilidad es un asunto que circula entre nosotros como seres humanos. Y eso creo que también nos aterriza frente a los egos y frente a un montón de cosas que a veces, de las que a veces nos llenamos, y creo que también es necesaria esa sensación de vulnerabilidad para conectarnos un poquito más con la vida. Pero sí, ya estamos muchísimo mejor, estamos en casa, nos estamos cuidando mucho, y yo también espero que a ustedes les vaya muy bien. También he sabido del tema en Brasil, que está muy complicado, muy difícil. Sí. Las cifras nos están dando como que 1.5 millones de casos más o menos. Estaba leyendo la vez pasada, entonces pues nada, les deseo también lo mejor, espero que se sigan cuidando mucho, que no hagan como Bolsonaro, que terminó además. que terminó. Ese es nuestro mayor virus. Sí, ese es su mayor virus. Muchas gracias, Tatiana. A ti, Denis, muito obrigada. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou a professora Tatiana da Universidade Benito de Deus de Bogotá. Acesse o nosso canal, youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas, e acesse também nossos podcasts na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do jornalista, escritor uruguaio, grande jornalista, falecido em 2015, Eduardo Galeano. Eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito que aprender com as outras pessoas.